Muy buenas de nuevo. Eduardo Martín, del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, de la Subdirección General de Transparencia y Atención al Ciudadano. En este módulo del portal de la transparencia empezamos ahora con la píldora informativa número 2, que vamos a hablar concretamente de la publicidad activa. Esto queda muy bien. De la publicidad activa y de la organización de los elementos de información. ¿De acuerdo? Es lo que vamos a ver en esta píldora informativa. Bien, quito la webcam y avanzamos. Cuando está la ley de transparencia, habla de tres patas: de la publicidad activa, del derecho de acceso y del buen gobierno. Y cuando estamos hablando de la transparencia, específicamente hablando, separando lo que es el buen gobierno, lo que sería el portal de transparencia, estamos hablando tanto de la publicidad activa, por un lado, como del derecho de acceso a la información pública. Lo que nos vamos a centrar concretamente es la publicidad activa. Conceptos, hay muchos. Vamos a ver varios. La publicidad activa, que corresponde, es una obligación que tenemos las administraciones públicas de publicar una información pública en los distintos portales. Digamos una definición global. Como la Ley 19/2013 establece en su artículo 10 de la existencia de un portal de transparencia en el ámbito de la Administración General del Estado, pues eso es lo que vamos a ver, que hay una obligación de publicar información pública en el portal de la transparencia. Por otra parte, la publicidad activa se considera que es una obligación publicar esa información publicada y además de forma obligatoria y proactiva. Otro concepto nos dice: todas las leyes, tanto la Ley 19/2013 como de las distintas comunidades autónomas, que es un derecho obligación, es decir, es un derecho que tiene el ciudadano y por lo tanto es una obligación de las administraciones para hacerlo. La Ley 19 tiene carácter básico, por lo que las obligaciones de publicidad activa son mínimas establecidas y las generales. Las comunidades autónomas y las entidades locales pueden ampliar, por supuesto, esa obligación de hacerlo. Bien, aquí están una serie de principios generales, como que la publicación tiene que ser periódica y actualizada en las páginas web y redes electrónicas, tiene que ser clara, estructurada, entendible y reutilizable, tiene que cumplir con accesibilidad, interoperabilidad, calidad de identificación y localización, y además tiene que ser comprensible, de fácil uso, de acceso fácil y con carácter gratuito. Aquí hay una relación completa de los principios, que bueno, aquí hay muchos. El principio de transparencia, es decir, que tiene que ser, tiene que publicarse todo y solamente puede ser limitada cuando así establezcan otros derechos que puedan haber afectados y siempre y cuando no incumpla el artículo 14 de la Ley 19, que luego lo veremos cuáles que son los límites de la transparencia. Hay un principio de libre acceso a la información pública. Cualquiera puede pedirlo. Hay un principio de responsabilidad. Tenemos obligación cada unidad de cumplir con las obligaciones, con las prescripciones que establece. No tenemos que determinar una discriminación tecnológica, por lo cual ahora mismo lo normal es que se haga a través del portal, pero si la gente no tiene portal o no tiene acceso, pues bueno, puede interponer una solicitud de acceso pues por correo electrónico sin ningún problema, o si no por correo postal, presentarla directamente en una oficina de registro de la administración. Hay un principio de veracidad, lo que decimos es correcto y tiene que ser útil. Lo que no es útil no tiene sentido que se ponga. Principio de gratuidad. La información que se da tiene carácter gratuito. Otra cosa, se puede discutir si el soporte también lo es o no. A lo mejor si el volumen es muy grande, se tiene que facilitar, no puede enviarse, por ejemplo, por correo electrónico. Bueno, pues a lo mejor el soporte, como puede ser un CD, hay posibilidad de que haya una extracción determinada, ¿no? Tenemos que hacerlo de una forma fácil y comprensible. Y luego están los tres principios técnicos que ya mencionamos en la anterior píldora informativa: la accesibilidad, la interoperabilidad y la reutilización. Es importante señalar, y antes lo mencionaba, que la publicidad activa, al igual
el derecho de acceso a la información pública tiene unos límites que son los establecidos en la ley 19, concretamente en el artículo 14. Y es decir, todo lo que afecta a la seguridad, o sea, no se publicará aquello que afecta a la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad pública, la prevención, investigación y sanción de ilícitos penales administrativos o disciplinarios, lo referente a la igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva, lo que se refiere a las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control, lo que afecta a intereses económicos o comerciales o a la política económica y monetaria, lo que afecta al secreto profesional o a la propiedad intelectual o industrial, lo que afecta a la garantía de la confidencialidad o secreto requerido en procesos de toma de decisión, cuando afecta a la protección del medio ambiente y, por supuesto, cuando afecta a datos de carácter personal. Es decir, ahí está la ley, la nueva ley que regula en el 2018 los datos de carácter personal. No podemos incumplirlos, está claro. Bien, eso en cuanto a concepto global de la publicidad activa. Vamos a ver, ¿qué hay dentro de la publicidad activa? Pues dentro de la publicidad activa lo que hay lo tenemos organizado a través de categorías a materias y elementos de información. Es decir, ¿qué son las categorías a materias? Pues son los conjuntos de elementos de información que tienen una igual o parecida naturaleza informativa. Y luego está el elemento básico, como es el elemento de información, que es el elemento final con el que se cumple con las obligaciones definidas en la ley. Este elemento de información como digo, es el elemento final, es la unidad de información básica que se publica en el portal de la transparencia. Y podemos hablar de tres tipos. Podemos hablar de centralizado, descentralizado o enlazado. Cuando estamos hablando de centralizado, de lo que estamos hablando es de que la información está en una sola fuente de información. ¿De acuerdo? Por ejemplo, los contratos. Pues los contratos están todos en la Dirección General de Patrimonio del Estado, del Ministerio de Hacienda. Hay una base de datos que es la plataforma de contratación del sector público, al cual los conectamos y mediante la remisión de unos ficheros denominados ATOM se va actualizando la información de forma automática. ¿Vale? Luego están los que tienen un carácter descentralizado, es decir, tienen varias fuentes de información. En cada ministerio proveen de información el portal. Por ejemplo, los currículums de los altos cargos, las retribuciones que tienen los altos cargos, los planes y programas que tienen los distintos ministerios, y luego aquellos que por diversos motivos está simplemente enlazado. La información que tenemos en Más Transparencia referente, por ejemplo, a empleo público o a las mesas de negociación del sector público. Ahí no tenemos un sistema de alimentación de información ni centralizada ni de forma descentralizada, sino simplemente es una URL que dirige directamente a la fuente. Actualmente tenemos 52 elementos de información. Bien, aquí hay una amalgama y muchos más. Por eso es necesario establecer una taxonomía. Una taxonomía, bien, esto es una licencia que me he permitido. El tema de la taxonomía, que empezó con Linneo, un biólogo. La cuestión, ¿qué es taxonomía? Clasificación, ni más ni menos. ¿Cómo tenemos organizada la publicidad activa dentro del portal de la transparencia? Pues la tenemos de tres formas. Tenemos una organización por materias, una organización que es la que establece la ley de transparencia y una organización orgánica, valga la redundancia, por ministerios. Vamos a ver los tres tipos de clasificación. Empezaremos por la ley. ¿Cómo está organizada? ¿Cómo están organizados los elementos de información según establece la Ley 19 de 2013? Pues establece el artículo 6 que habla de la información institucional, organizativa y de planificación. El artículo 7 habla de información de relevancia jurídica y el artículo 8 habla de información económica, presupuestaria y estadística. ¿Qué tenemos en el artículo 6? El de la información institucional, organizativa y de planificación. Pues bueno, estamos hablando de funciones, la normativa que regulen esas funciones y también la estructura organizativa.
estamos hablando de los organigramas, estamos hablando de los currículos de los altos cargos, ¿no? Estamos hablando también de los programas y de los planes y programas, sobre todo aquellos que pueden ser objeto que pueden ser objeto de evaluación, con indicador de sus indicadores de medida y la valoración de los mismos. Y también estamos hablando de los registros de actividades de tratamiento, que es una figura que aparece después de la última Ley de Protección de Datos, de la Ley Orgánica 2018, perdón. Luego tenemos la información de relevancia jurídica. Aquí estamos hablando, por una parte, de directrices, instrucciones, acuerdos o circulares, e incluso respuestas a consultas planteadas por los particulares, siempre y cuando, lo importante en este caso, es que supongan una interpretación del derecho o que tenga efectos jurídicos. ¿De acuerdo? También estamos que se publicará en los proyectos de ley y proyectos de decreto legislativo, cuando sea necesario dictámenes de órganos consultivos. Lo mismo sucede con los proyectos de reglamento. Y también las memorias e informes, fundamentalmente la MAIN, la memoria de análisis de impacto normativo. Y también documentos que deban ser sometidos a un periodo de información pública. Luego tenemos la más densa. Este artículo 8 es muy denso y aquí establece una cantidad ingente de información para que sea publicado en el portal. El primero de ellos, los contratos. Estableciendo mucho detalle. Estamos hablando del procedimiento, de instrumentos, del número de citadores, los que han participado, los adjudicatarios, etc. Y los contratos cuando ya han sido adjudicados, no del proceso previo. Los encargos a medios propios, la información estadística de los contratos, todos los convenios que se suscriban y las encomiendas de gestión que se suscriban con otras entidades para hacer la labor que sea. Lo único que requiere, evidentemente, es que se diga quiénes son los firmantes, el objeto, las modificaciones y, en su caso, las obligaciones económicas. Por ejemplo, un caso del otro día. Creo que fue incluso esta semana, esto lo estoy grabando el día 6 de mayo. El otro día salió publicado un convenio que ha suscrito la Secretaría General de Administración Digital con Telefónica para realizar una aplicación de móvil para regular y poder controlar el tema del COVID-19, ¿vale? Entonces, pues bueno, este es un ejemplo de un convenio concreto y lo que sí que se establece que no hay, en este caso no existen obligaciones económicas convenidas. Eso ha salido publicado en el BOE y posteriormente los ministerios, la UIT del ministerio correspondiente, que en este caso es de Asuntos Económicos y Transformación Digital, puesto que la SGAT, la Secretaría General de Administración Digital, ahora depende de Asuntos Económicos, pues será esa UIT la que lo introduzca dentro de la base de datos para que pueda ser visualizada en el portal de transparencia. También se recoge información de las subvenciones y las ayudas públicas que han sido concedidas. También todo lo referente a los presupuestos, a las cuentas anuales cuando se rinden en los informes de auditoría y fiscalización. También lo recogido referente a los altos cargos, las retribuciones, tanto sus retribuciones, siempre a año vencido, como las indemnizaciones que tienen derechos a percibir el alto cargo cuando abandona tal condición. También todo lo referente a las resoluciones de compatibilidad de los empleados públicos. En este caso nos afecta a nosotros mismos. Si tuviésemos declarada la compatibilidad, y así lo hemos solicitado a la Oficina de Conflictos de Intereses, pues ahí aparecería publicado de forma anonimizada, por supuesto, no aparecerían nuestros nombres. Todo lo referente a la autorización del ejercicio de actividad privada de los altos cargos, sus declaraciones anuales de bienes y actividades, y también una información estadística para valorar el grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos. Y, por supuesto, una información de los bienes inmuebles que son propiedad de la Administración General del Estado o sobre los que ostenta algún tipo de derecho real.
es una barbaridad de bienes que tiene la administración. Lo podéis consultar si queréis, luego le echamos un vistazo. Bien, esa es la organización establecida según establece la ley, los artículos 6, 7 y 8. Y luego está la orgánica, que bueno, que está en la clásica, tampoco hay que detenerse mucho, que es según la organización de los ministerios. Y luego está la que nosotros hemos determinado que es la prioritaria, que es la de materias. En su momento, para hacer la versión 2 del portal, que esta ya es la versión 2, pues tenemos que consideramos 6 materias: organización y empleo público, información de los altos cargos, toda la información sobre planificación y estadística, la relativa a la normativa y otras disposiciones, todo lo referente a contratos, convenios y subvenciones, y la información económico y presupuestaria. También hemos incluido un apartado en esta versión de más transparencia. Más transparencia donde se recoge información relacionada, pero que no es obligatorio de acuerdo con lo establecido en los artículos que antes hemos visto de la ley, el 6, 7 y 8. Bien, ahora vamos a ver cuáles son los elementos de información que están incluidos en cada una de estas 6 materias. Cuando estamos hablando de organización y empleo público, estamos hablando de funciones. Estas funciones, aquí señalamos que tienen un carácter centralizado. Nos encargamos dentro de la Dirección General de Gobernanza Pública. Se coge la información, evidentemente, del Boletín Oficial del Estado, que se va publicando, que ahora mismo se están publicando una serie de decretos. El otro día, ayer se publicó el de el Ministerio de Transición para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, por ejemplo. Todo lo relativo a la normativa de aplicación, la fuente es la misma, el BOE y los mismos decretos. También la información de estructura, aquí están los organigramas. Los organigramas, que aquí, como veis, pongo que es por una parte centralizado, pero también descentralizado. ¿Cómo se come eso? Bueno, pues por una parte, la estructura global del Ministerio lo realiza la Dirección General de Gobernanza Pública y lo hacemos en colaboración con el portal Punto de Acceso General, a la que añadimos cuestión de información de transparencia. Eso lo podéis ver cuando entréis en este elemento de información de estructura. Pero también recogemos el organigrama de los organismos que están vinculados o dependientes al ministerio correspondiente. Esa información nos la facilitan las distintas UITs, las distintas unidades de información de transparencia. Por eso es descentralizado. Ellos lo colocan en nuestro portal. Luego está la información de incompatibilidades, que está centralizada a través de un organismo, cual es la Oficina de Conflictos de Intereses del Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Luego está la información del registro de actividades de tratamiento, que aparece a través, como lo hemos visto antes, de la última ley de protección de datos. Y este tiene un carácter descentralizado y se encargan de actualizarlo los distintos ministerios. Luego está puesto de trabajo, que son las relaciones de puestos de trabajo. Ahora mismo está descentralizado. Esto es lo que me refería en la píldora anterior, cuando hablaba que se publica la información que está solicitado con mayor frecuencia. En su momento se solicitó. Esto lo veremos con más detalle en la píldora siguiente, la píldora número 3. Ahora mismo lo centraliza la Dirección General de Función Pública, del Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Y luego tenemos una información enlazada referente al sector público estatal. Y luego una serie de información de más transparencia sobre empleo público que está enlazada. Por lo que se refiere a los altos cargos, tenemos una serie de información, como, por supuesto, los currículos. Los currículos, que aquí está descentralizado, y es cada uno de los ministerios a través de las UITs que lo van actualizando en nuestra base de datos. Lo mismo sucede con las retribuciones, que es descentralizado, y en este caso siempre hay que tener en cuenta que la información que se hace es del año vencido. Ahora mismo se acaban de terminar de publicar todas las retribuciones referidas al año 2019. También todo lo referido a las autorizaciones para el ejercicio de una actividad privada tras el cese de alto cargo, que se encarga la Oficina de Conflictos de Intereses del Ministerio de Política Territorial con carácter centralizado. Las indemnizaciones tras cese. Aquí, en cambio, la centralización la lleva el Ministerio de la Presidencia, a las mismas relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.
todo lo referente a los principios del buen gobierno, una información que está regulada a través de las distintas normas, fundamentalmente tanto de la Ley de Transparencia, la Ley 19 de 2013, como la Ley 3 del 2015 de los altos cargos de la Administración General del Estado. También todo el tema de cumplimiento de obligaciones de altos cargos, centralizado en la OCI. La declaración de bienes y derechos, también declarado, centralizado todo en la OCI. Y el tema de agendas, que ahora mismo lo tenemos centralizado nosotros, y hoy por hoy estamos enlazando a la información que tiene publicada el portal de la Moncloa. Tenemos pendiente de pasar a producción una información ya más detallada de las agendas, pero bueno, todavía tiene que ser aprobada para que esto lo publiquemos. Información sobre planificación y estadística. Ahí recogemos todos los planes y programas, cada ministerio, descentralizado. Informes y estadísticas que consideren interés los ministerios. Información sobre calidad de las administraciones públicas. Tiene un carácter centralizado a través de la Dirección General de Gobernanza Pública. Lo referente a cartas de servicios, esto lo actualizan los distintos ministerios de forma descentralizada. Información sobre certificaciones y premios también está centralizado en la Dirección General de Gobernanza Pública. Luego tenemos la materia de normativa y otras disposiciones. Aquí lo que recogemos es, en primer lugar, el plan anual normativo, según establece la Ley de Procedimiento Administrativo Común, que se tiene que publicar y nosotros lo recogemos. También establecemos una información de carácter enlazado a los sitios en donde se publica la información pública para proceder a la participación pública en procesos normativos. Lo tiene cada ministerio. El tema de normas en tramitación. Aquellas normas que se considera que tienen que estar publicadas, como lo que veíamos anteriormente, ante proyectos tanto de leyes como de los reglamentos, y también de los decretos legislativos, pues todo esto está centralizado a través del Ministerio de la Presidencia y se encargan, es una aplicación que tienen ellos centralizada, pero luego está descentralizado por ministerios, ya que es cada ministerio a través de las Secretarías Generales Técnicas los que van nutriendo la información correspondiente que, como digo, se centraliza en el Ministerio de Presidencia, que posteriormente se vuelca en el portal de la Transparencia. Lo mismo sucede con la normativa con tramitación finalizada. Todo el tema de directrices, instrucciones, circulares, etcétera, es carácter descentralizado, pues lo publican los ministerios a través de las UITs en nuestra base de datos. Y luego también, si hay algún documento no normativa, pero que es un documento que se considera de interés para tener un proceso de información pública, pues lo mismo, se enlazaría a los sitios que tienen sobre información pública cada uno de los ministerios. Luego está la quinta materia, que es de contratos, convenios y subvenciones, donde recogemos los contratos, que como os decía anteriormente, está centralizado en el Ministerio de Hacienda. Los contratos de acuerdo marco también está centralizado en Hacienda. Estadísticas, centralizado en el Ministerio de Hacienda. Las subvenciones, está una información que todavía está enlazada a la base de datos nacional de subvenciones, que se encarga la Intervención General del Estado. Estamos hablando con ellos para intentar que se provea la información de una forma más automática, como puede ser el caso de los contratos. También está información de subvención de los partidos políticos, que es una información que recogemos de la base de datos nacional de subvenciones. Y la última materia, todo referente a información económico-presupuestaria, todo el tema de presupuestos, por supuesto Hacienda, ejecución presupuestaria, estabilidad presupuestaria, los informes de fiscalización, en este caso es centralizado pero en el Tribunal de Cuentas. El tema de cuentas anuales también se encarga Hacienda. El tema de bienes muebles es una base de datos que tiene Hacienda, pero que es nutrida por cada uno de los ministerios, donde van declarando los bienes inmuebles que poseen cada uno de ellos. Referente a las cuentas de resultados, también es el MINAC, a través de la Intervención General del Estado, también el techo de gasto, los gastos extraordinarios, la información sobre pago a proveedores. La deuda pública está enlazada, en este caso, al Banco de España, y también el tema de estadística tributaria al Ministerio de Hacienda. Y luego, por último, hay una página de rendición de cuentas que es centralizada
en la Dirección General de Gobernanza Pública, y ahí recogemos información de los organismos, tanto de la Administración General del Estado como de las comunidades autónomas y entidades locales que tienen esa función de la rendición de cuentas. Bien, con esto llegamos a la finalización de esta segunda píldora informativa y os emplazo a la tercera píldora informativa. Os espero. Hasta luego.